Go. Good morning, students. Welcome to our first class for this third and last partial about this semester in English, technical English 2, according for their profession of industrial mechanic. Really? Buen día, jóvenes. Bienvenidos, son puro varones, ¿no? Está bien. Bienvenidos a la primera clase de este tercer y último parcial correspondiente a este semestre y referido a su carrera o profesión de mecánica industrial. ¿Ya? We are going to begin, please. Let me to share my screen. Permítame compartir la pantalla. Okay. We finished in this partial, we remembered about verb used in their profession, present continued tense, vocabulary, adjective, talking about cardinal and ordinal numbers, importance of PPA that you told me the last class. Very interesting. Grammar structure, tense verbs, ¿no? Estuvimos viendo los tiempos verbales. También vimos las reglas de la pluralización, ¿no? Muy bien. Ya. Ok, we are going to continue. Ahora continuamos. Vamos a empezar de lleno con el tercer parcial. Ahora voy a habilitar recién en la pestaña del tercer parcial los contenidos y también la clase en línea. Voy a colocar aquí en el tercer parcial, ¿ya? Para que puedan ingresar por la plataforma a partir de la siguiente clase. Ya aquí, la verdad, ahorita el tercer parcial está vacío, no hay nada. Recién voy a empezar a editarlo, ¿ya? Ok, we are going to continue. Ya tenemos que recordar entonces los tiempos verbales antes de entrar al uso del already, yet, signs. ¿Por qué? Porque este uso del already, yet, signs se utiliza como el presente perfecto. Y es un tiempo que no lo hemos visto, ¿ya? Y que tenemos que recordar, ¿no? The last class, we remember tense verbs. En la anterior clase recordamos los tiempos verbales. Hemos hecho el verbo to do y el verbo to make, no me acuerdo. ¿Hemos hecho con ustedes? Yes, no. No hemos hecho el verbo to do y el verbo to make. No. No, okay, we are going to remember this verb, ¿no? Para hacer la conjugación de los verbos en el tiempo presente simple, dijimos que es importante recordar las reglas de la pluralización y es lo que hemos recordado a la anterior clase, si no me equivoco, ¿no? Vamos a empezar con el verbo to be, donde es facilito, ¿no? Y hemos hecho otros verbos, ¿no? Hemos hecho otros verbos. Aquí está el verbo to make, sí hemos hecho, ¿no? Hemos hecho el verbo to make, que tiene dos maneras de conjugar. Utilizamos las reglas de la pluralización de acuerdo a su terminación para estas tres personas, para he, para she, para it, ¿no? Hemos hecho la forma afirmativa, la forma negativa, ¿no? Hemos hecho también el verbo to do. Muy bien. Hemos hecho el verbo to do. Yes, we did this. Hemos hecho esto, ¿no? Vimos que el verbo to do también significa hacer. Hemos hecho la forma afirmativa, la forma negativa. Puede dar lugar a ciertas confusiones, dijimos, ¿no? Muy bien. Luego recordamos las reglas de la pluralización. ¿Por qué? Porque en el caso de la conjugación se aplican estas mismas reglas de acuerdo a la terminación de cada sustantivo, ¿verdad? Muy bien. Yes, it's very interesting, really. Now, could you tell me the difference between to make and to do? ¿Podrían decirme la diferencia entre to make y to do? Que ambos significan hacer. Ya hemos hablado de esto. A ver, ¿qué me dice la diferencia entre el verbo to do y el verbo to make? Ambos verbos significan hacer. A ver, adelante. Adelante, adelante. Preguntas, adelante. ¿Qué me dice la diferencia entre el verbo to do y el verbo to make? Ambos tienen la misma traducción, pero son exactamente iguales, digamos. Yes, no. Vamos. ¿Hemos hecho esto o no hemos hecho esto? ¿O solamente hemos conjugado? ¿Solamente hemos conjugado? A ver, pay attention, please. Vamos a hacer unas dos oraciones. A ver, vamos a hacer la oración. I do my homework.
homework. I do my homework. Sorry. What does mean this sentence? ¿Qué significa esta oración? Significa yo hago mi tarea. Yo hago mi tarea. On the other hand, por otro lado, puedo hacer la siguiente oración. Para esto vamos a volver a recordar los verbitos que se utilizan en su profesión. ¿Dónde están? Ya, aquí está. Vamos a utilizar un famoso verbo referido a su carrera, a su profesión. Trabajar, atornillar, aflojar, unir, perforar, montar, limpiar, ensuciar, lastimar, tener cuidado. Para asegurarse. A ver qué verbo podemos utilizar. Ya podemos utilizar este verbo, ¿no? Podemos utilizar este famoso verbo, sant. Sant. Ya, muy bien. Ahora vamos a decir... Okay. Make. I make. The coach. The coach. I make the coach of the pipe. Listo. ¿Qué significa esta otra oración? Significa yo hago. Let me to silence you, please. Vamos a silenciar un ratito. Don't worry. Okay. We are going to continue. Yo hago el corte del tubo, si prefieren, del tubo. Ya, muy bien, listo. Tengo estas dos oraciones. En ambas oraciones estoy utilizando el verbo hacer. En la primera oración, el verbo hacer, utilizo el verbo do. En la segunda oración, el verbo hacer, utilizo el verbo make. Aquí está, yo hago mi tarea. Yo hago el corte del tubo. ¿Por qué quiere mayúscula esto? Yo hago el corte del tubo. ¿Ya? ¿Está claro? Could you tell me the difference between both sentences? ¿Podrían decirme la diferencia entre ambas oraciones? A ver. Estamos utilizando el verbo hacer. I do my homework. I make the cut of the pipe. Yo hago mi tarea. Yo hago el corte del tubo. A ver, vamos. ¿Quién se anima? Nada, Di. Ay, pues estoy algo cansado, ¿sí? Me he cansado. Bien, vamos No a... sé, yo lo veo igual, Inge. No, adelante. Es lo mismo, Inge. Bien, vamos a hablar de esto. En cuestión de lenguas, pueden haber palabras, o en este caso verbos, que tengan la misma traducción, que pueden tener la misma traducción. To do, hacer, to make, hacer. Verbos que tienen la misma traducción, pero en algún caso pueden tener diferente utilización, diferente connotación o diferente denotación. ¿Ya? En este caso, la diferencia entre el verbo to do y el verbo to make es en la utilización. ¿Está claro? Es en la utilización. Cuando utilizamos el verbo to do, when we need to use this verb to do, cuando utilizamos el verbo to do, we need to use when we are talking about an intellectual activity. Activities, intellectual activities. Intellectual activities, cuando hablamos de actividades intelectuales. When we need to use our knowledge. Cuando necesitamos utilizar nuestro conocimiento. Knowledge. Cuando necesitamos usar nuestro conocimiento. Cuando necesitamos... what the hell?
necesitamos utilizar nuestro intelecto, ¿no? When we need to memorize. When we need to memorize. Cuando necesitamos memorizar algo. Ya, para eso se utiliza el verbo to do. Cuando hablamos de actividades intelectuales, cuando necesitamos utilizar nuestro conocimiento, cuando necesitamos memorizar algo, cuando necesitamos utilizar nuestro intelecto, se utiliza el verbo to do con la intención de hacer una actividad o un trabajo intelectual. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, duda? Ok. Now, when we need to use the verb to make. ¿Cuándo necesitamos utilizar el verbo to make? ¿Cuándo se utiliza el verbo to make? We need to use the verb to make when we need to do some activities manually. Or handling, if you prefer. Handling activities. Handling activities, sorry. Se utiliza el verbo to make cuando necesitamos hacer actividades manuales, donde más que el intelecto se utiliza la actividad, el esfuerzo físico, si prefieren, el esfuerzo físico, no tanto el esfuerzo intelectual, ¿ya? Actividades manuales, physical, strong, if you prefer. Strong. Physical, strong. Physical strong, esfuerzo físico, ¿ya? Esa es la diferencia, entonces, entre el verbo to do y el verbo to make. Bueno, al decir que el verbo to make se refiere más que todo a actividades manuales o esfuerzo físico, tampoco no significa que no se utilice el intelecto, claro que no. Por ejemplo, para hacer el corte de un tubo, de una cañería, tal vez para que ustedes suelden, utilizan su inteligencia, tienen que hacer las mediciones correspondientes, no van a cortar en cualquier lugar, ¿no? De acuerdo al proyecto que tienen que realizar, van a medir, van a sacar las medidas correspondientes, ¿no? Ahí van a utilizar obviamente su conocimiento, su intelecto, su conocimiento de su área profesional, claro que sí, pero al realizar el corte en sí, ya sea manualmente con una sierra mecánica o con una moladora u otra maquinaria, es más que todo un trabajo físico, es más que todo una actividad física, ¿no? Por eso es que es ideal utilizar el verbo to make, ¿ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda sobre las diferencias en su utilización entre el verbo to do y el verbo to make? Adelante, preguntas, dudas, adelante. Nothing. Bien, entonces les vuelvo a repetir, no se puede utilizar estos dos verbos a libre albedrío, como sea, ¿no? Dependiendo de la actividad a la cual me voy a referir, si es una acción intelectual, netamente memorística, voy a utilizar el verbo to do. En cambio, si me voy a referir a una acción netamente física, manual, voy a tener que utilizar el verbo to make. ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Bueno, esto va a ser pregunta de examen, ¿ya? Va a ser una pregunta de examen. Y las diferencias entre el verbo to do y el verbo to make. Va a ser una pregunta de examen de este tercer y último parcial, ¿ya? Preguntas, dudas sobre el verbo to do y el verbo to make. Adelante. ¿Está todo claro? Excellent. You are very intelligent. Excellent students. Ya, en su caso, en su profesión, tal vez, ¿cuál verbo se utilizaría más? ¿El verbo to do o el verbo to make? En su profesión, en sus labores cotidianas de su carrera, ¿qué verbo se utilizaría con mayor frecuencia? ¿El verbo to do o el verbo to make? Adelante. El verbo to make. El to make, ¿verdad? Sí, el to make. Con eso no les quiero decir que sus actividades no son intelectuales. Claro que sí, ustedes tienen que hacer hartos cálculos, ¿no? Tienen que hacer bastantes cálculos estructurales.
Y después de hacer esos cálculos estructurales, recién van a realizar la parte física, la parte pesadita, ¿no? Primero es para hacer el proyecto, primero es el estudio del proyecto, ¿no? Seguramente hacen la prefactibilidad, la factibilidad del proyecto, ¿no? Hacen no sé, un diagnóstico tal vez antecitos, ¿no? Si es que les solicitan hacer, no sé, un tinglado, ¿no? O una puerta de garaje, ¿no? No es así nomás que ustedes se lanzan a hacer, sino sería pérdida de material, ¿no? Desperdicio de material y que su material en realidad no es nada barato, ¿ya? Más bien, después voy a necesitar una puerta para un garaje, a ver si con uno de ustedes podemos charlar, bueno, no ahora, ¿no? Tal vez de aquí a unos meses, ¿no? Están haciendo recién el machón, tal vez podemos charlar sobre una puertita para un garage, un our garage, ¿ya? Muy bien, nada más. Está claro entonces, very easy, ¿verdad? Sencillo la diferencia entre el verbo to do y el verbo to make. Entonces, en cuestión de lengua, siempre nos vamos a encontrar con palabras que van a tener el mismo significado, pero pueden tener diferente connotación, diferente denotación o diferente utilización. Y hay que tomar en cuenta estos aspectos, ¿ya? Muy bien. Now, we are going to remember another verb that is very usual in our lives, if you prefer. Bueno, ahora vamos a hablar de otro verbito que es bastante común, que es bastante frecuente y no es un verbo especial, pero vamos a hablar de este famoso verbo tener. Vamos a hablar de este famoso verbo tener, viendo ya los tiempos verbales que nos corresponden llevar. Este verbo tener no es un verbo especial, digamos, pero es un verbo que difiere entre el inglés americano y el inglés britano. It's only one verb that is different between American English and British English. ¿Ya? Es un verbo, es el único verbo que es diferente entre el inglés americano y el inglés británico. Ya por esa razón vamos a llevar tener, ¿cómo? Is the only verb, comma, and is different between American English and British English. Es el único verbo que es diferente entre el inglés americano y el inglés británico. Y como hemos hablado en las primeras clases, vamos a llevar a ambos. Nosotros tenemos que llevar tanto el inglés americano como el inglés británico. ¿Hay diferencias entre el inglés americano y el inglés británico? Sí, sí las hay. Son mínimas, pero las hay. Y estas mínimas diferencias sí es importante que sepamos. ¿Por qué? Porque si no vamos a conocer, nos vamos a confundir o nos vamos a chipar en alguna situación comunicativa que tal vez nos podamos encontrar. ¿Ya? Ok. We are going to begin with tener in American English. Vamos a empezar con el verbo tener en el inglés americano. American English. Also, we are going to remember in simple present tense. Primero estamos recordando el tiempo presente simple, dijimos, ¿no? Todos los verbos que hemos recordado hasta ahora, el verbo to do, el verbo to make, el verbo to be. ¿Qué más hemos hecho? El verbo to eat, creo que hemos hecho por ahí. El verbo to eat, todos los verbos que estamos recordando, primero estamos recordando en el presente simple, en el tiempo presente simple, ¿ya? Aquí hemos hecho un ejemplito en pasado, pero solamente como ejemplito, ¿ya? Estamos más que todo enfatizando el presente simple. Luego vamos a enfatizar el pasado simple y el futuro simple más sería ideal con ustedes llevar. ¿Ya? Con eso estaríamos hechos, por lo menos dominar la forma simple de los tiempos verbales. ¿Ya? Muy bien. Simple present tense. Simple present tense. Vamos a recordar el verbo to do o to have. Sorry. The verb to have. What does mean this verb to have? Only means tener, ¿no? Entonces, en el inglés americano, el verbo tener es simplemente to have. To have. Este es el verbo tener, ya en el inglés americano. But when we need to conjugate, cuando necesito conjugar, we only need to use its base form.
Cuando necesito conjugar, solo tengo que utilizar su forma base. ¿Y cuál es su forma base del verbo to have? ¿Qué me dice? ¿Cuál es su forma base? Ya hemos visto, ¿no? Con los anteriores verbos. ¿Cuál es su forma base? Its base form is only have. Su forma base es solamente have, ¿no? ¿Se acuerdan? No necesito ya utilizar to. Directamente have para conjugar. Base form. Su forma base es have, solamente have. Do you understand? Okay, we are going to begin. Vamos a empezar. A ver, lo llevaremos a otra hoja, ¿no? Ya lo llevaremos a otra hoja. Wow. Okay, as you know, when we need to conjugate some verb, we need to divide in two groups, really. Cuando tenemos que conjugar cualquier verbo, como ustedes ya saben, tenemos que dividir en dos grupos, ¿no? Tenemos que dividir en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? ¿Se acuerdan? Did you remember these two groups? ¿Se acuerdan estos dos grupitos? Ya hemos hecho, claro. Ya hemos hecho. ¿Cuál es el primer grupo? Vamos, adelante. ¿Cuál era el primer grupo? Ya hemos hecho esto. ¿Cuál era el primer grupo? I, you. Dejamos espacio. We. You one more time. And finally, they. ¿No? Este es el primer grupito. No se van a olvidar. Es para memorizar en realidad, ¿no? I, you, we, they. Es el primer grupito. I, you, we, they. El primer grupo. The second group, as you know, is only he. Este grupo problemático, dijimos. She. And finally, it. ¿No? Este es el segundo grupito. Entonces, ya hemos hecho con ustedes. The first group is I, you, we, they. El primer grupo es yo, tú, nosotros, nosotras, ustedes en el inglés británico de manera específica, ellos, ellas. En cambio, el segundo grupo, ya hemos dicho, the second group is all third people, really. El segundo grupo está conformado por todas las terceras personas, ¿no? Hasta ahí está claro. Ya hemos hecho con ustedes. Nada difícil, nada complicado, ¿no? Ok. A ver, ¿qué nos dicen? ¿No se escucha? A ver, voy a hablar un poco más fuerte ya. O no he habilitado mi micrófono, tal vez, si me estoy rayando. Ah, no, está. Ya, voy a hablar un poco más fuerte. Ya, es que la verdad estoy... Ahora de madrugada hoy día, desde las 4 de la mañana estoy andando. Y estoy un poco cansado. Ahora alguien me preguntó de su nota también a las 4:30, creo, ¿no? Entiendo que se preocupen de sus notas, está bien. Tienen que preocuparse y tienen que verificar sus notas, tienen que revisar. Está muy bien. Ya, pero como les he dicho, no he terminado de revisar los exámenes. He terminado sus tareas. Me falta revisar exámenes. Ya, y no es solo de su carrera, es de todas las carreras con las que trabajo. Ya lo voy a terminar hoy día. Bien. Para el primer grupo, I, you, we, they, la conjugación es en su forma base. Only we need to use in its base form. That's all. ¿Cuál era la forma base del verbo to have? ¿Se acuerdan cuál es su forma base? Es solamente have. Entonces decimos I have. Listo. Para decir tú tienes, decimos you have. Nosotros, nosotras tenemos, we have. Ustedes tienen, en el inglés americano. Finalmente, ellos o ellas tienen, they have. Listo, ya está la conjugación para el primer grupo. Hemos dicho que no es complicado la conjugación de los verbos en la lengua inglesa. Solamente tienen dos conjugaciones, ¿no? Los verbos, a excepción del verbo to be, que ya hemos redundado bastante, que el to be tiene tres conjugaciones, ¿verdad? Muy bien. Para este segundo grupo, in this second group, we need to conjugate as has. Para este segundo grupo tengo que conjugar como has, Tenemos que tener cuidado entonces, ¿ya? Para decir él tiene, he has. Para decir ella tiene, she has. Para decir eso tiene de manera genérica o neutral, it has. Do you understand? ¿Está claro? Also, in English language, we can contract some verbs, as you know. En inglés se pueden contractar algunos verbos, como ustedes ya saben.
Algunos verbos se pueden contractar. En vez de escribir de manera completa I have, ¿cómo puedo contractar? ¿Se acuerdan? Puedo decir I've. No es muy formal. En este caso sí podemos hablar de formalidad. No es muy formal. Es mucho más formal escribir de manera completa. Es mejor decir I have que decir I've, pero se puede decir, ¿no? En vez de decir you have, se puede decir you've. En vez de decir she has de manera completa, se puede decir she's, ¿no? Aunque esto puede dar lugar a confusiones. ¿Por qué? Porque nos podemos confundir con el verbo to be, ¿no? ¿Se acuerdan? El verbo to be se dice she is. Y de manera contractada, igual se dice she's. Se contractan igual. Por eso es mejor escribir de manera completa. Sobre todo al comienzo o al principio, cuando estamos retomando o estamos aprendiendo esta lengua extranjera. Ya tal vez después, cuando ya tengamos más práctica, así podemos contractar, pero al comienzo es recomendable escribir de manera completa. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien, continuamos. Entonces da lugar a que nos confundamos. Para decir, aquí era he's sorry. Para decir ella tiene de manera completa she has y de manera contractada she's en este caso. It has de manera contractada it's. We have de manera contractada we've. You have de manera contractada, ya lo hemos hecho, you've. ¿Mm? They have y de manera contractada they've, ¿no? En fin, es recomendable escribir de manera completa. ¿Cuál es la traducción? Ustedes ya saben, what does mean, ¿qué significa? I have o I've significa yo tengo. You have or you've, what does mean? Only means tú tienes, ¿verdad? Ya hemos hecho esto, tú tienes. He has or his, it means él tiene. She has or she's, it means ella tiene. It has or its, que bueno, es un pronombre especial que no hay en nuestra lengua castellana, de manera neutral puede ser eso tiene. Que ustedes ya saben que it significa muchas cosas más, puede ser esa tiene, ese tiene, ello tiene, etcétera, etcétera. We have or we've only means nosotros o nosotras tenemos. You have or you've in plural way, en plural va a ser ustedes tienen. Finally, they have or they've, it means ellos o ellas tienen. That's all, éxito sería. Do you understand about the affirmative way using the verb to have? ¿Está claro la forma afirmativa conjugando o utilizando el verbo to have? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Adelante. Okay, students, now we are going to do in negative way. Ahora vamos a hacer en la forma negativa, que ustedes ya saben, ya hemos hablado de esto en realidad, ¿no? What the hell? Mi lenteja, mi compu, no sé qué se habrá hecho. Now we are going to do in negative way. Negative way or negative form if you prefer. And as you know, in negative form, we need to use the auxiliaries. Did you remember the auxiliaries? ¿Se acuerdan de los auxiliares? ¿Cuáles son los auxiliares? ¿Cuáles son? Vamos, ¿se acuerdan? Do and does, really? Estos famosos auxiliares, do y does. Do y does, que hemos dicho que a veces nos daban o nos dan dudas, pero no tienen por qué darnos dudas, ¿ya? Y después de utilizar el auxiliar do o does, recién colocamos el negativo no. ¿Y cómo se dice no en inglés? Not, dijimos, ¿no? Para decir yo no tengo, en realidad en castellano es bastante sencillo, ¿no? Solamente decimos no y listo. No hay donde perderse.
Pero en la lengua inglesa dijimos, no solamente es colocar el no, tenemos que utilizar los auxiliares correspondientes, ¿verdad? Y tenemos los auxiliares do y does. As you remember, we need to use the auxiliary do for the first group. Really, como ustedes ya saben, tenemos que utilizar, el auxiliar do para el primer grupo. Para decir yo no tengo, ¿cómo diría yo no tengo? Colocamos el sujeto yo, después colocamos el auxiliar do. I do. Colocamos el auxiliar. Después recién colocamos el negativo not. Recién colocamos el negativo not. I do not have de manera completa. I do not have de manera completa, ¿no? Esa es la misma manera para el primer grupito. Es la misma forma para el primer grupo. Tú no tienes de la forma completa, you do not have. Nosotros, nosotras no tenemos, we do not have. Ustedes no tienen, you do not have. Finally, ellos o ellas no tienen, they do not have. Listo. Con el primer grupo, así se hace la forma negativa. ¿Cómo se contractaría? ¿Cómo se contractaría? Si quieren contractar, pueden contractar el auxiliar do y el negativo not. ¿Cómo se contracta? Como don't dijimos, ¿no? I don't have. Listo. I don't have. Así se hace para el primer grupo. Nada difícil, nada complicado. Tú no tienes. You don't have. Listo. Nosotros, nosotras no tenemos. We don't have. Ustedes no tienen. You don't have. Ellos o ellas no tienen. They don't have. Really? Listo. Ya está para el primer grupito. Ahora bien, atiendan por favor que esto no es nada difícil, nada complicado. Ahora vamos a hacer para el segundo grupo. Como decimos, él no tiene, de buenas a primeras, utilizamos otro auxiliar. Utilizamos el auxiliar does. Dijimos que utilizamos el auxiliar does para el segundo grupo, para este grupo problemático, he, she, it. Después de colocar does, recién colocamos el negativo not. Finalmente, el verbo vuelve a su forma base. Ya no necesito conjugar como has. ¿Cuál es su forma base del verbo to have? ¿Cuál era su forma base? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es su forma base? Su forma base es have. Have. Vuelve a have. Nada más. Have. Ya no necesito conjugar como has. Entonces aquí es facilito. Utilizamos el auxiliar does seguido del negativo not y finalmente el verbo to have en su forma base. He does not have. Y si quieren contractar, ¿cómo se contracta? Como doesn't. Doesn't, que hemos hecho. Doesn't have. En realidad have sigue, se mantiene. Have. Listo. Ya está. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Adelante, jóvenes. Preguntas, dudas. Entonces, esta manera de conjugar, ahí ya se va a acabar el tiempo. Ya antes de que me quede con la palabra en la boca, vuelvan a ingresar, por favor. Vamos a terminar esto en la forma negativa y en la forma interrogativa, porfa. Entren otra vez, por favor. Una sesión más vamos a hacer, porfa. ¿Ya? Nos vemos en un minuto.